esta idea de hablar de las nuevas tecnologías como una herramienta liberadora de las personas, como una forma de que la sociedad civil pueda expresarse, descansa en principios filosóficos. Hay un señor que quizás ustedes han escuchado que se llama Federico Engels, un amiguito de Carlos Marx, que decía en uno de sus textos que todo derecho tiene una base material. Y obviamente ningún país puede decretar el derecho a la educación si no construye escuelas o tiene libros y maestros. Y no se puede hablar del derecho a la salud pública si no hay hospitales. Y hay un derecho que es el derecho a la libertad de expresión, que también tiene una base material. La base material del derecho a la libertad de expresión obviamente son los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión, etc. Pero en cualquier sociedad, esos recursos que son la base material de la libertad de expresión, pues tienen propietarios, pueden estar controlados por empresas multinacionales, por partidos políticos. Y en el caso nuestro, el caso de Cuba, que soy el país donde procedo, están controlados por el gobierno, por el Estado. Son un monopolio, son propiedad privada del único partido permitido, que es el Partido Comunista. De manera que los que tenían la pretensión de ejercer su sacrosanto derecho de libertad de expresión, pues no podían acudir a una estación de radio, ni a un canal de televisión, ni imprimir o publicar sus ideas en un periódico, ni siquiera, casi ni siquiera tener una máquina de escribir para hacer algo. De pronto aparece en el horizonte nuestro una herramienta que se llama Internet, que le permite a una persona desde casi cualquier lugar del mundo colocar sus ideas y bajar, conocer, grabar, copiar las ideas de los demás sin otro intermediario que no sea la tecnología. De manera que esta modificación sustancial en la base material de la libertad de expresión le abrió a los cubanos, en medio de un régimen justamente catalogado como una dictadura, la posibilidad de expresarse y conocer las opiniones ajenas, saltándose la censura política y saltándose la represión policial, etc. Estas nuevas tecnologías, ya lo han visto allí, pues sirven para denunciar las injusticias, para conectar a los diferentes grupos, para narrarse a uno mismo, y es posible que las personas puedan influir incluso fuera de su país. ¿Cuál es la limitación fundamental? La limitación fundamental, bueno, la limitación sigue estando en la base material, porque Cuba es uno de los países que tiene un nivel más bajo de conectividad a Internet. Haití tiene mejor conectividad que Cuba, ¿no? Y digo Haití por ser uno de los países reconocidos como los más pobres, no solamente del continente, sino del mundo, ¿no? Por ejemplo, los médicos cubanos que van a prestar servicios como médicos en Haití, después de estar un tiempo ahí, regresan a Cuba y se sienten como si les hubieran quitado algo, porque cuando lleguen al país no saben cómo vivir sin Internet. Yo le decía a la profesora Yolanda antes de empezar esta conferencia, para una generación como la de ustedes, que es casi la mía, digo yo, ¿no? Tener Internet es lo que para la generación de los años 40 era tener electricidad. Hoy por hoy es raro que una persona que viva en una ciudad, en un país civilizado, no tenga los recursos de las nuevas tecnologías, las redes sociales, como algo tan natural como lo que era en los años 40, años 50, simplemente mover un interruptor y que se hiciera la luz. En aquella época no era una magia que se hiciera la luz dándole un interruptor, pero ya hoy nadie se acuerda de eso. Ahora los cubanos todavía estamos tan sorprendidos en nuestro país a Internet como esa gente que en el siglo XX empezaron a conocer la electricidad. Pero para tener para tener medios digitales, para poder tener acceso a Internet y relación en las redes sociales, pues hace falta tener computadoras. Y en Cuba no se vendieron computadoras hasta el año 2008. Claro que había quien tenía computadoras, bien porque las fabricaba de manera
artesanal, como una especie de Frankenstein que la gente hacía con piezas de otra cosa, o porque alguien la traía del extranjero. Incluso las personas que tenían una computadora en su casa, pues no se lo decían a nadie, era como tener un arma, ¿no? De hecho, es un arma, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con un censo de población y viviendas que, junto con preguntar cuánta gente vive aquí, qué edad tienen, a qué se dedican, preguntaban qué efectos electrodomésticos tenían en la familia. Nadie declaró que tenía una computadora, ¿no? Porque, claro, la escondían, no querían saber. Eso ha ido cambiando. Y ahora cualquier persona tiene esos medios. Pero durante décadas, estoy hablando años 60, 70, 80, 90, los medios de difusión eran un monopolio del Estado, un monopolio del Partido Comunista. De manera que las personas solamente se podían enterar de lo que decían esos medios. Y no había manera de publicar, extender una idea a los demás si no fuera a partir de allí. Y obviamente, para entrar a un medio periodístico, para trabajar como periodista en un medio, pues hay que cumplir requisitos ideológicos muy estrictos. A veces un periodista es expulsado de su centro de trabajo y alguien cree que realmente fue expulsado porque tenía una postura opositora, porque iba a ir a hablar de democracia o iba a hablar con anticomunistas. No. Basta con que esa persona aplauda con menos entusiasmo que el día anterior para que ya sea despedido. Es decir, la profesión de periodista exige un nivel de militancia extremo en el que todo el mundo se está vigilando el uno al otro y cualquier sonrisa frente a un chiste equivocado puede ser fatal. La aparición de estas nuevas herramientas le permitió a los cubanos acceder. Pero, ¿cómo se accedía a Internet en los primeros tiempos? En los hoteles. Y los hoteles eran exclusivos para extranjeros. De manera que para entrar a un hotel y usar un servicio de Internet había que hacerse pasar por extranjero o sobornar al portero. Y era muy caro. Estamos hablando de un momento en que una hora de Internet podía costar alrededor de $10, que es casi la mitad de lo que se paga por un servicio de Internet doméstico para una casa, ¿no? Nadie en Cuba, nadie normal, entiéndase, no estoy hablando de los jerarcas del partido, nadie en Cuba tiene un servicio de Internet en su casa. Nadie tiene ese servicio. Es más, no existe una oficina a donde uno pueda ir a decir, yo quiero contratar un servicio de Internet. Solamente extranjeros que residen en el país tienen acceso a este servicio. Y además es un servicio de Internet muy lento y además de lento es un servicio de Internet que está censurado. ¿Cómo la gente que accede a estos medios usa esto y para qué lo quiere? Bueno, primero narrar la realidad. Los medios de difusión oficiales narran una ficción de realidad donde todo marcha sobre rieles de cristal, donde aquí no está pasando nada. Incluso tenemos un chiste, la gente que tiene problemas, hay muchos problemas en Cuba para la alimentación, y dice, pon el noticiero para recoger las frutas que están saliendo ahí, ¿no? Porque la realidad que están narrando los medios de difusión es una realidad totalmente distorsionada, donde le hacen creer a la gente que se están sobrecumpliendo planes de producción, que todo está bien. Y por otra parte, los medios no narran los actos de represión que se hacen contra las personas que son opositores. Aquí hay dos historias. Por ejemplo, en el año 1972 hubo un joven cubano que él aspiraba a ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Se hicieron unas elecciones, fue elegido por los estudiantes, pero tenía unas ideas que no eran correctas a la vista del régimen. Y fue preso y en su lugar impusieron a otro.
fue una injusticia tan notoria que este muchacho, José Luis Boitel, hizo una huelga de hambre. Hizo una huelga de hambre y murió en esa huelga de hambre, pero nadie en Cuba conoció este hecho. Hasta pasados 10 o 12 años que algunos medios extranjeros lo narraron. Es decir, su muerte, su sacrificio, nadie lo conoció porque no había medios que lo difundieran. Ahora, más recientemente, en el año 2000, hay un señor, un opositor cubano, Orlando Zapata, decretó una huelga de hambre y a las 24 horas el mundo entero sabía que esa huelga de hambre se estaba haciendo. Y el escándalo fue muy grande, ¿no? Míralo aquí. Este es el que está en blanco y negro, claro, es el joven Boitel. Y el otro es Orlando Zapata, un activista de la oposición cubana, un hombre sencillo. Nadie puede citar una frase memorable de él. Lo único que se cita de él es que se inmoló pidiendo la libertad de otros presos políticos. Y se supo y se armó un escándalo y como consecuencia de su huelga de hambre fueron liberados 75 opositores. Pero no solamente porque él hizo la huelga de hambre, sino porque su huelga de hambre se pudo dar a conocer. Y no se dio a conocer por los órganos oficiales del Estado ni por las agencias extranjeras. Los cubanos siempre hacemos chistes, ¿no? Y a los corresponsales extranjeros que están acreditados en Cuba, le decimos los corresponsables extranjeros, porque son prácticamente cómplices de casi todo. Esta era una etiqueta que se hizo en Twitter, la OZT, Orlando Zapata Tamayo. Ahora bien, las recomendaciones que nosotros le hacemos, no a ustedes, claro está, que le hacemos para el activismo y la defensa de los derechos humanos en las redes sociales, es contar historias y no repetir consignas. Buscar una buena etiqueta que acompañe la denuncia, aliarse con otros bloggers o tuiteros, ser uno mismo, es decir, no hay que impostar una pose diferente a lo que uno es, y sobre todo hacer un uso efectivo de las imágenes y remitir las campañas a figuras y organizaciones internacionales. De nada vale que a veces una persona tiene una idea muy buena y la deja pasar o se queda con ella. Es como decirme, la libertad de expresión no es que una persona se hable a sí mismo en la oreja, ¿no? Tienes que expresarla a los demás, tienes que difundirla y mientras más la difunde mejor. En un régimen democrático, pues prácticamente es casi un divertimento esto de estar contando lo que uno piensa, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Es peligroso también, las personas pueden tener represalias de parte del gobierno, ¿no? Siempre hay que tener a mano cuentas de Twitter de gente que a su vez son difusores de noticias, ¿no? Por ejemplo, es bueno tener las cuentas de Twitter de las agencias de prensa, bueno, del Papa, que siempre es bueno que él se entere de las cosas. Hay un amigo que dice, chicos, yo creo en Dios, pero Dios no cree en mí, y el Papa tampoco, porque ha hecho tantas denuncias, pero nadie le hacía caso, ¿no? Es importante dirigirse al poder también, es decir, a las instituciones del poder y a las instituciones internacionales, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, etc. ¿Cuáles son los medios hoy en Cuba que se dedican a hacer este periodismo digital? Bueno, este que tenemos aquí es un diario digital, un espacio digital que se llama Cubanet. Radica en los Estados Unidos, vive de dinero que da la USAID, que es esa entidad norteamericana que ayuda a programas de diversos tipos en todo el mundo, y tiene periodistas acreditados en Cuba que envían sus noticias vía internet a la sede allá en Cubanet. Otro diario de Cuba es un diario digital que se hace en España, lleva ya bastantes años funcionando. También es un diario que se alimenta de fondos públicos y de organizaciones defensoras de derechos humanos y se distingue a diferencia, bueno, no es que Cubanet sea mal escrito, pero bueno, Diario de Cuba tiene un poco más de reputación por el carácter de su buena escritura y
trabaja bastante bien. Este es Cuba Encuentro. Ese es casi una revista, ¿no? No se actualiza todos los días. Es serio, pero ahora últimamente, aunque tenga ahí esa foto que dice Murió Fidel, que parece muy extraordinario, ahora se ha ido perfilando más a temas de literatura, teatro, arte, pero con un tono contestatario. Esto que van a ver ahora es una plataforma de bloggers. Ese que está arriba, ese señor bien parecido que está sobre la bandera, soy yo. Cada uno, cuando usted pincha en cada fotico, pues se abre un blog. Esto fue una iniciativa que tuvo la muchacha esta, Joanny Sánchez, que van a conocer en estos días. Ella abrió un blog que se llama Generación Y en el 2008. Fue el primer blog independiente que se abrió en Cuba. Y ese blog, bueno, pues causó mucha sensación porque empezó a ser citado por todas las agencias de prensa, tuvo muchas entrevistas de medios internacionales y además de eso empezó a ganar premios, ¿no? El premio de periodismo digital Ortega y Gasset, que es el más importante premio que se da en lengua española, que lo da el periódico El País. En Alemania hay un premio que se llama BOBS, que es muy importante, el María Bosch-Cabot de la Universidad de Columbia, el premio Príncipe Claus, que lo da la reina de Holanda, en fin, una enorme cantidad de premios que la convirtieron en una persona que sus enemigos le decían la multipremiada, pero le decían multipremiada como si fuera un insulto, ¿no? Y ella fue la que tuvo la iniciativa de hacer este portal, donde cada una de las personas que están allí retratadas y que tienen su blog, cada uno es totalmente independiente. No hay una censura aquí. Sencillamente se te abre un espacio y tú estás allí y tu blog existe, ¿no? Y dices lo que te da la gana. Si hay una persona que empieza a hacer ataques de tipo racista o de xenofobia o de homofobia o de género o cualquier cosa de esa, como llamar a la violencia y tirar una bomba, algo de eso, bueno, el blog sigue existiendo porque es un blog independiente, pero deja de estar visualmente en la plataforma. Esa es la regla más rígida que tenemos. Havana Times es un medio que se puede decir, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es light, es muy suave, ¿no? Para el gobierno son enemigos. Sí, porque el gobierno, como ya les dije, cuando usted no aplaude con suficiente entusiasmo, ya empieza a ser un enemigo, ¿no? Y se dedica mucho a hablar de la vida diaria de los cubanos y a reportar cosas que están fuera del alcance de los medios oficiales, pero no ofenden a nadie. Este es otro que es un hijo del anterior de Havana Times, también otro que se llama La Joven Cuba, que todos estos tienen ese mismo perfil. Hace 3 años fundamos este diario que se llama, claro, ahora viene el marketing, ¿no? Que es el medio, que es el 14ymedio.com. Se llama 14ymedio, antes que alguien me lo pregunte, para ahorrarle la pregunta, porque nacimos en el año 14, vivimos en un piso 14 de un edificio modelo socialista. Queríamos que tuviera una Y en el medio, porque la fundadora de esto es la que hizo la generación Y. Y la palabra medio, bueno, porque somos un medio, ¿no? También usted puede decir el medio 14Y, pero 14ymedio tenía este lenguaje ambivalente que parecía como 14 y la mitad de otra cosa, ¿no? Y nos gustaba porque habíamos renunciado a la idea de que nuestro periódico se llamara algo así como La Voz de la Libertad, El Heraldo del Pueblo Cubano, Rompiendo las Cadenas, ese tipo de título rimbombante que a veces la gente le quiere poner a sus medios. De manera que nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues damos noticias de todo tipo. Claro está que hablamos de la oposición, claro está que hablamos de la represión, pero también, por ejemplo, hablamos del precio de las cosas. ¿Qué sentido tiene hablar del precio de las cosas en un país donde la gente no se guía por nuestro medio para ir a comprar los productos? Bueno, sirve para las estadísticas. Hoy por hoy tenemos un historial de cómo se han ido comportando los precios de los productos más importantes en el país, cómo han ido bajando, subiendo los precios. Todos los precios que se ponen aquí son en moneda nacional. En Cuba tenemos 2 monedas. El peso convertible, que es más o menos como el dólar,
y el peso moneda nacional con una equivalencia de un peso convertible es igual a 25 pesos moneda nacional. Un salario decente puede estar alrededor de los 450 pesos. Es decir, que una libra de carne de cerdo viene siendo la 10ª parte del salario. Una persona tendría que trabajar 3 días para comprar una libra de carne de cerdo. Dicho mal y rápido. Y esto sirve como una especie de estadística de la vida diaria. Aquí, por ejemplo, hay todos los domingos en Cuba hay un grupo que se llama Las Damas de Blanco que salen a protestar por el cumplimiento de los derechos humanos. Son muy reprimidas, son muy golpeadas, son apresadas, hacen de todo. Y siempre que podemos estar allí, pues hacemos un reporte de sus actividades, ¿no? Ese es 14/medio. Hoy por hoy, en este momento en Cuba, hay una fuerte ofensiva contra la libertad de expresión. De pronto se ha desatado una furia que ha ido afectando incluso a periodistas oficiales. Recientemente ya se han dado varios casos de periodistas oficiales que han sido expulsados de su centro de trabajo porque no han sido políticamente correctos. Y de manera frecuente aparecen en los medios textos escritos por funcionarios del partido donde explican que no se puede permitir que se den a conocer ideas nocivas para la sociedad, es decir, defendiendo el control de los medios y defendiendo la censura. Es un poco raro esto, ¿no? Que un periódico defienda la censura, ¿no? Es una actitud suicida, ¿no? Pero bueno, los que escriben ahí no son periodistas, son funcionarios del partido. De manera que estamos entrampados en el que el periodismo debe ser periodismo. El periodismo debe ser, digamos yo, neutral, no debe tomar partido, pero también tiene un compromiso. El primer compromiso debe ser con la verdad y un periodista no puede, como dice aquí, ser como un entomólogo frente a un hormiguero, ¿no? Tiene que ser una hormiguita también porque vive allí, tiene un compromiso con la verdad. Todo esto que le he explicado a ustedes, de los medios de esta difusión, no significa ni mucho menos que los cubanos tengan todos los días visitando estos medios y que se enteren de todo lo que pasa en Cuba porque leen 14/medio, Diario Cuba, Cubanet, esas cosas. El acceso a Internet es muy difícil, es muy caro y la gente usa el acceso a Internet para buscar una beca en el extranjero, para empatarse con una novia en otro país o simplemente para tonterías, como casi siempre pasa. Pero bueno, a alguien llegamos. Siempre hay una persona que nos lee. Y una de las costumbres que hay es leer y copiar en pendrive, memory flash, decimos nosotros. No sé cómo le dicen ustedes. Memory flash o pendrive o USB, bueno. Copiar en estos mecanismos y distribuirlo a los amigos de manera viral. Es decir, esto a veces en discos duros, en memory flash. Y ahora recientemente hay una nueva modalidad en Cuba que le dicen el paquete. ¿Qué es el paquete? Bueno, algunas personas están comercializando un paquete donde hay películas, documentales, más o menos nada político. A veces hay un documental sobre toda la verdad sobre la Unión Soviética o los crímenes de Stalin, ese tipo de cosas que no es tan, pero bueno, ya va siendo contestatario, ¿no? Y eso se distribuye de manera viral. Por ejemplo, yo digo a la gente, si ahora ustedes tienen un amigo que quiere aprender a tocar guitarra con los dedos de los pies y usted un día está entrando en internet y encuentra un programa para enseñar a tocar guitarra con los dedos de los pies, pues lo más probable es que usted copie el link y se lo mande por correo electrónico. Mira, aquí tienes lo que tú buscabas. ¿Me equivoco? No, en Cuba no. En Cuba la gente pone un memory flash, copia el programa, va en el ómnibus, va a la casa del tipo, le toca la puerta y dice, mira, aquí te traigo el programa para que aprendas a tocar guitarra con los dedos de los pies. Porque no hay la intercomunicación esta que tenemos. Es decir, se produce de una manera muy rara que nosotros hemos bautizado como la Internet sin Internet. La Internet sin Internet es una lección de los peores tiempos de las escasez en Cuba, cuando una vez que no había carne en ningún lugar, la gente empezó a hacer picadillo con cáscara de plátano. Y entonces aquello era picadillo sin carne, ¿no? Y bueno, nada, la gente cogía la cáscara de plátano, la deshilachaba,
le echaba ajo, cebolla, sal, esas cosas y parecía picadillo, ¿no? En el caso nuestro, no queremos que haya algo que solo parezca Internet, pero cuando la gente distribuye sus conocimientos a través de estos mecanismos, pues tienen conocimiento de lo que está pasando en Internet, aunque no la tengan. Así funciona en nosotros. Ahora, en este momento, el gobierno se ha dado cuenta de que no tener Internet es algo bueno para el control de la información, pero es algo muy malo para el desarrollo del país. Cualquier joven que se gradúe en esta universidad de cualquier carrera, digamos, de arquitectura, tiene una información más actualizada sobre lo que pasa en arquitectura en todo el mundo que la información que tiene un profesor de arquitectura en la Universidad de La Habana. Y eso, está claro, trae como consecuencia un costo en evolución, en desarrollo, en atraso, porque ese pobre profesor universitario le dan derecho a 1 o 2 horas que le llaman tiempo de máquina en un centro donde hay 4 computadoras, donde todo el mundo sabe lo que estás leyendo y lo que estás mirando y saben que está siendo vigilado. Y así no sirve. Como funciona es como funciona con un recién graduado de arquitectura en esta universidad que revisa la internet en su casa con los pies sobre un mueble en ropa interior y fumando en su casa, ¿no? Que es como se revisa la internet. Nosotros le tenemos un gran amor a todos estos recursos que sirven para multiplicar la información y siempre hacemos la broma que algún día le haremos un monumento a la memoria flash. Ojalá que no sea necesario hacerlo, ¿no? Ojalá que todo vaya tan rápido como para que la gente se olvide de esto y tengan la internet como la tienen ustedes, como todo el mundo queremos tener. Bueno, hasta aquí les he dicho las 4 cosas que a mí se me ocurren para explicarles a ustedes cómo es este asunto de cómo la sociedad civil se beneficia de las nuevas tecnologías en un país donde no existen ni la libertad política ni la base material, los medios para realizar eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.